Oí a mi marido decirles a sus amigos que me dejaría en la calle para enseñarme una lección sobre quién controlaba el dinero. Creía tenerme atada con nuestras cuentas y propiedades. Pero se olvidó de un detalle, el anillo de diamantes de 5 quilates que llevaba en el dedo. Fue el precio de mi nueva vida y el comienzo de su caída. Ellos se arrepentirán de sus palabras y acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. El coche plateado apareció al final del camino de tierra, levantando un polvo que olía a verano y a tomillo seco. Brillaba bajo el sol griego, tan fuera de lugar como un diamante en un cuenco de barro. Dentro iba Javier. Mi marido. Lo vi bajar del coche. Llevaba una de esas camisas de lino que cuestan lo que yo gano en un mes vendiendo aceite. Se quitó las gafas de sol, y vi en sus ojos la misma incredulidad que yo sentí durante semanas. Miró mis botas de trabajo, mis brazos tostados por el sol, la casa de piedra que ahora llamaba hogar. Y me miró a mí. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Supongo que esperaba encontrar a la mujer que dejó atrás. Pero esa mujer ya no existía. Para entender al hombre que tenía delante, y a la mujer en la que me he convertido, hay que volver a esa noche. A la noche en que todo terminó, y todo empezó. Mi nombre es Sofía. Tengo 42 años. Durante la mitad de mi vida, fui la esposa de Javier. La esposa de un brillante arquitecto de Madrid. La que organizaba las cenas perfectas en nuestro piso señorial del barrio de Salamanca. La que dejó su propia carrera para que la suya pudiera despegar. Hace un mes, estábamos en Italia. Un viaje de celebración con sus amigos de la universidad, Pedro y Luis. Una de esas reuniones anuales a las que yo siempre asistía con una sonrisa forzada. La pelea empezó por una tontería. Como siempre. Javier había bebido demasiado en el almuerzo, y yo le sugerí que era hora de volver al hotel. Estábamos a las afueras de un pequeño café, con las luces del atardecer tiñendo las paredes de color miel. Javier decía que yo siempre intentaba controlarle. Sus amigos se reían a su lado. Pedro pidió otra ronda de grappas solo para provocar. Sentí como la humillación me subía por la garganta. Dije que me iba, con o sin él. Fue entonces cuando ocurrió. Javier me siguió hasta el coche. Sus palabras eran un veneno helado. Años de pequeños resentimientos, de silencios cargados, salieron a la superficie. Subió al coche, al asiento del conductor. Me miró, con una sonrisa que nunca olvidaré. «Tu bolso tiene tu pasaporte, ¿verdad?», preguntó. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Asentí, sin entender. «Eres tan lista, Sofía», dijo, y luego hizo una pausa. «Ya te las arreglarás. Ya te las arreglarás». Esa frase sonó como el cerrojo de una celda. Pedro y Luis rieron a carcajadas desde el asiento trasero. Una risa cruel, cortante. Javier arrancó el motor. Y se fueron. Los vi alejarse por la calle estrecha. Las luces traseras del coche se hicieron más y más pequeñas. 2 puntos rojos que parpadeaban en la oscuridad. Luego, nada. El coche se fue. El silencio que quedó después era absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón. Podía sentir las miradas curiosas de la gente que cenaba en las terrazas. Me quedé allí, de pie, en mitad de la nada. Una mujer de 42 años, con 90 euros en el bolsillo, en un pueblo italiano cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar. Abandonada. La palabra resonó en mi cabeza. No fue un accidente. No fue un impulso. Fue una decisión. Fría y calculada. Javier pensó que sería divertido. Una lección. Veamos cómo vuelve. Esa noche,
bajo un cielo extranjero, me prometí una cosa. No volvería. Nunca. Los minutos se convirtieron en una hora. El cielo se oscureció por completo. Las luces del pueblo parecían ahora amenazantes. Encontré la pensión más barata que pude, una habitación encima de una panadería. Olía a levadura y a humedad. Tenía una cama estrecha, un lavabo en una esquina y una bombilla que colgaba del techo. Me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Saqué el contenido de mi bolso. Un monedero, el pasaporte, el teléfono y las llaves de nuestra casa en Madrid. Llaves que ya no abrían ninguna puerta para mí. Conté el dinero. Un billete de 50. 2 de 20. 90 euros. Era todo lo que tenía. Mis tarjetas de crédito estaban en la cartera de Javier. Se había ofrecido a llevarlas él, porque mi bolso era demasiado pequeño. ¡Qué considerado! Cogí el teléfono. La pantalla se iluminó con una foto nuestra, sonriendo en un viaje a Lisboa. Sentí una náusea. 27 llamadas a Javier. Todas al buzón de voz. Lo intenté con Pedro. Con Luis. Uno por uno. Bloqueada. Me habían bloqueado todos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto no había sido una broma estúpida, producto del alcohol. Había sido planeado. La humillación era parte del juego. Esa noche no dormí. Cada hora, miraba el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Al amanecer, me di por vencida. No vendría a buscarme. No había ningún arrepentimiento. Me quedé mirando por la ventana. El sol salía, iluminando mi reflejo en el cristal. Vi a una mujer con la cara hinchada de llorar en silencio. Una mujer rota. Podía llamar a casa. A Madrid. Podía llamar a mi madre. Y oír su voz, mezcla de preocupación y de una secreta satisfacción. Oír ese, ya te lo advertí, Sofía, ese hombre no era para ti. Podía llamar a mis amigas, y sentir su lástima a través del teléfono. Convertirme en un tema de conversación en sus cenas. La pobre Sofía. No. El honor de la familia, qué cosa más pesada. Pero en ese momento, pesaba más que mi desesperación. Mi mirada se posó en mi mano izquierda. En el anillo. El diamante que Javier me regaló en nuestro 5º aniversario. Era grande. Ostentoso. Un símbolo de su éxito, decía él. Un símbolo que yo lucía con orgullo. Me lo quité. El dedo debajo estaba pálido, marcado por años de costumbre. El anillo pesaba en la palma de mi mano. Pesaba como una vida entera. La tienda de empeños era un local pequeño y oscuro. El hombre que me atendió tenía ojos tristes. Me ofreció mucho menos de lo que valía. Pero era suficiente. Suficiente para el siguiente paso. Con un fajo de billetes en el bolsillo, me sentí extrañamente ligera. Fui a la estación de autobuses. La pantalla electrónica mostraba destinos que solo conocía por las revistas de viajes. Roma. Atenas. Estambul. Nombres que prometían un olvido. Mi dedo se detuvo en la lista de contactos de mi teléfono. Sobre el nombre de mi padre. Una sola llamada. Una sola llamada y él me enviaría dinero para un vuelo a casa. Para volver a mi vida. A la jaula de oro que Javier había construido a mi alrededor. Entonces recordé algo. Una tarde, hacía un año, le hablé de volver a trabajar. De retomar mi carrera de diseño. Javier se rió. Dijo que para qué complicar las cosas.
Que no necesitábamos el dinero. Que me necesitaba a mí, centrada en nuestra vida. En su vida. En ese momento, en esa estación sucia, entendí que cada uno de sus gestos de amor había sido un barrote más para mi celda. Cerré el teléfono. Me acerqué a la taquilla. La mujer que atendía tenía el pelo gris y una mirada amable. ¿A dónde va, señora?, preguntó. La decisión se formó en mi boca, clara y rotunda, como si siempre hubiera estado ahí. A Grecia, respondí. Al pueblo costero más lejano al que pueda llevarme. El viaje fue un borrón. Un mosaico de caras anónimas en estaciones de autobús a media luz. El sabor metálico del café de máquina y el pan seco. Horas y horas mirando por una ventanilla sucia, viendo pasar paisajes que no reconocía. El cuerpo me dolía por los asientos incómodos. Mi mente estaba en un estado de extraña calma. Ya no había pánico. Solo un agotamiento profundo. En algún lugar entre Italia y Grecia, la batería de mi teléfono murió. Se apagó con un último suspiro, llevándose consigo la última conexión con mi vida anterior. No sentí nada. Era solo un trozo de plástico inútil. 14 horas después, me bajé del último autobús. El aire olía a sal, a olivos y a algo floral que no supe identificar. El sol era tan blanco que me hizo daño en los ojos. Estaba en un pequeño pueblo de casas encaladas y ventanas azules. El mar Egeo brillaba al fondo, de un azul imposible. Era hermoso. Pero yo no podía sentir la belleza. Solo sentía el hambre. Un vacío en el estómago que hacía eco al vacío de mi corazón. Empecé a caminar sin rumbo, alejándome del pequeño puerto. Mis sandalias, pensadas para pasear por las calles de Madrid, no estaban hechas para los caminos de tierra. Pronto sentí las primeras ampollas. No tenía un plan. No conocía a nadie. No sabía ni una palabra de griego, más allá de, por favor, y gracias. Mi dinero apenas alcanzaría para un par de noches en la habitación más barata. ¿Y después? Después no había nada. El peso de lo que había hecho, o de lo que me habían hecho, cayó sobre mí. La rabia hacia Javier, el miedo al futuro, y una extraña chispa. Una sensación peligrosa. Parecida a la liberación. Me adentré por un sendero polvoriento, flanqueado por árboles de hojas plateadas. Olivos. Lo supe justo antes de que mis rodillas cedieran. El mundo se inclinó. La tierra se acercó a mi cara. Me desmayé. Quizás era un final apropiado. Abandonada por mi marido en un país, para derrumbarme sola en otro. Cerré los ojos, rindiéndome al agotamiento. Y entonces, una voz de mujer. Lejana al principio. Luego más cerca. Unas manos ásperas, pero gentiles, me dieron la vuelta. Una cara anciana, surcada de arrugas profundas y con unos ojos amables, apareció ante mí. Hablaba en griego, dándome palmaditas en las mejillas. Me ofreció agua de una cantimplora. El agua me devolvió a la vida. Allí, en el suelo de una tierra extraña, bajo la sombra de un olivo milenario, la mujer que fui murió del todo. Y sin yo saberlo, la mujer que soy ahora estaba a punto de nacer. Si quieren descubrir cómo una persona puede reconstruirse desde las cenizas, con la única ayuda de la bondad humana y la fuerza que no sabía que poseía, les invito a suscribirse al canal y a acompañarme en la siguiente parte de esta historia. Desperté en una habitación pequeña. Las paredes estaban encaladas y olían a limpio. Estaba acostada en una cama estrecha, cubierta con una colcha de retales hecha a mano. La luz entraba a través de una ventana sin cortinas, y en el alféizar había una maceta con una planta de albahaca. Durante un instante, no supe dónde estaba. Luego, recordé. El desmayo. La mujer.
La puerta se abrió con un suave chirrido. Era ella. La mujer del olivar. Me sonrió. Era una sonrisa que le arrugaba toda la cara. Llevaba una bandeja con una taza de algo que humeaba y un trozo de pan. Se presentó. Elena, dijo, señalándose a sí misma. Repetí su gesto, débilmente. Sofía. No hablaba nada de español. Yo no hablaba nada de griego. Pero nos entendimos. El idioma de la bondad no necesita traductores. La casa de Elena y su marido, Nikos, era sencilla. Una gran cocina con vigas de madera en el techo, de las que colgaban hierbas aromáticas. Una estufa de leña antigua. Una mesa de madera gastada por el uso. Nikos era un hombre silencioso, de piel curtida por el sol y un bigote plateado. Me miraba con cautela, pero sin hostilidad. Esa tarde intenté explicarles mi situación. Con las pocas palabras de inglés que recordaba, con gestos. Al final, terminé llorando. Llorando por la humillación, por el abandono, por la soledad. Elena no entendió mis palabras, pero entendió mis lágrimas. Me cogió la mano. Su mano era pequeña y nudosa, fuerte por el trabajo. Y se quedó a mi lado, en silencio, hasta que me calmé. Me sentía como una intrusa. Una carga. Cada bocado de la sopa que me daban, cada sorbo de agua fresca, era un acto de caridad que me avergonzaba. Al día siguiente, intenté irme. Tenía mis zapatos puestos y el bolso en la mano. Elena me interceptó en la puerta. Su expresión era de pura tristeza. Parecía tan dolida que la culpa me inundó. La tienda de empeños era un local pequeño y oscuro. El hombre que me atendió tenía ojos tristes. Me ofreció mucho menos de lo que valía. Pero era suficiente. Suficiente para el siguiente paso. Con un fajo de billetes en el bolsillo, me sentí extrañamente ligera. Fui a la estación de autobuses. La pantalla electrónica mostraba destinos que solo conocía por las revistas de viajes. Roma. Atenas. Estambul. Nombres que prometían un olvido. Mi dedo se detuvo en la lista de contactos de mi teléfono. Sobre el nombre de mi padre. Una sola llamada. Una sola llamada y él me enviaría dinero para un vuelo a casa. Para volver a mi vida. A la jaula de oro que Javier había construido a mi alrededor. Entonces recordé algo. Una tarde, hacía un año, le hablé de volver a trabajar. De retomar mi carrera de diseño. Javier se rió. Dijo que para qué complicar las cosas. Que no necesitábamos el dinero. Que me necesitaba a mí, centrada en nuestra vida. En su vida. En ese momento, en esa estación sucia, entendí que cada uno de sus gestos de amor había sido un barrote más para mi celda. Cerré el teléfono. Me acerqué a la taquilla. La mujer que atendía tenía el pelo gris y una mirada amable. ¿A dónde va, señora?, preguntó. La decisión se formó en mi boca, clara y rotunda, como si siempre hubiera estado ahí. A Grecia, respondí. Al pueblo costero más lejano al que pueda llevarme. El viaje fue un borrón. Un mosaico de caras anónimas en estaciones de autobús a media luz. El sabor metálico del café de máquina y el pan seco. Horas y horas mirando por una ventanilla sucia, viendo pasar paisajes que no reconocía. El cuerpo me dolía por los asientos incómodos. Mi mente estaba en un estado de extraña calma. Ya no había pánico. Solo un agotamiento profundo. En algún lugar entre Italia y Grecia, la batería de mi teléfono murió. Se apagó con un último suspiro, llevándose consigo la última conexión con mi vida anterior. No sentí nada. Era solo un trozo de plástico inútil.
14 horas después, me bajé del último autobús. El aire olía a sal, a olivos y a algo floral que no supe identificar. El sol era tan blanco que me hizo daño en los ojos. Estaba en un pequeño pueblo de casas encaladas y ventanas azules. El mar Egeo brillaba al fondo, de un azul imposible. Era hermoso. Pero yo no podía sentir la belleza. Solo sentía el hambre. Un vacío en el estómago que hacía eco al vacío de mi corazón. Empecé a caminar sin rumbo, alejándome del pequeño puerto. Mis sandalias, pensadas para pasear por las calles de Madrid, no estaban hechas para los caminos de tierra. Pronto sentí las primeras ampollas. No tenía un plan. No conocía a nadie. No sabía ni una palabra de griego, más allá de, por favor, y gracias. Mi dinero apenas alcanzaría para un par de noches en la habitación más barata. ¿Y después? Después no había nada. El peso de lo que había hecho, o de lo que me habían hecho, cayó sobre mí. La rabia hacia Javier, el miedo al futuro, y una extraña chispa. Una sensación peligrosa. Parecida a la liberación. Me adentré por un sendero polvoriento, flanqueado por árboles de hojas plateadas. Olivos. Lo supe justo antes de que mis rodillas cedieran. El mundo se inclinó. La tierra se acercó a mi cara. Me desmayé. Quizás era un final apropiado. Abandonada por mi marido en un país, para derrumbarme sola en otro. Cerré los ojos, rindiéndome al agotamiento. Y entonces, una voz de mujer. Lejana al principio. Luego más cerca. Unas manos ásperas, pero gentiles, me dieron la vuelta. Una cara anciana, surcada de arrugas profundas y con unos ojos amables, apareció ante mí. Hablaba en griego, dándome palmaditas en las mejillas. Me ofreció agua de una cantimplora. El agua me devolvió a la vida. Allí, en el suelo de una tierra extraña, bajo la sombra de un olivo milenario, la mujer que fui murió del todo. Y sin yo saberlo, la mujer que soy ahora estaba a punto de nacer. Si quieren descubrir cómo una persona puede reconstruirse desde las cenizas, con la única ayuda de la bondad humana y la fuerza que no sabía que poseía, les invito a suscribirse al canal y a acompañarme en la siguiente parte de esta historia. Desperté en una habitación pequeña. Las paredes estaban encaladas y olían a limpio. Estaba acostada en una cama estrecha, cubierta con una colcha de retales hecha a mano. La luz entraba a través de una ventana sin cortinas, y en el alféizar había una maceta con una planta de albahaca. Durante un instante, no supe dónde estaba. Luego, recordé. El desmayo. La mujer. La puerta se abrió con un suave chirrido. Era ella. La mujer del olivar. Me sonrió. Era una sonrisa que le arrugaba toda la cara. Llevaba una bandeja con una taza de algo que humeaba y un trozo de pan. Se presentó. Elena, dijo, señalándose a sí misma. Repetí su gesto, débilmente. Sofía. No hablaba nada de español. Yo no hablaba nada de griego. Pero nos entendimos. El idioma de la bondad no necesita traductores. La casa de Elena y su marido, Nikos, era sencilla. Una gran cocina con vigas de madera en el techo, de las que colgaban hierbas aromáticas. Una estufa de leña antigua. Una mesa de madera gastada por el uso. Nikos era un hombre silencioso, de piel curtida por el sol y un bigote plateado. Me miraba con cautela, pero sin hostilidad. Esa tarde intenté explicarles mi situación. Con las pocas palabras de inglés que recordaba, con gestos. Al final, terminé llorando. Llorando por la humillación, por el abandono, por la soledad. Elena no entendió mis palabras, pero entendió mis lágrimas. Me cogió la mano.
Su mano era pequeña y nudosa, fuerte por el trabajo. Y se quedó a mi lado, en silencio, hasta que me calmé. Me sentía como una intrusa. Una carga. Cada bocado de la sopa que me daban, cada sorbo de agua fresca, era un acto de caridad que me avergonzaba. Al día siguiente, intenté irme. Tenía mis zapatos puestos y el bolso en la mano. Elena me interceptó en la puerta. Su expresión era de pura tristeza. Parecía tan dolida que la culpa me inundó. También era con mi mente. Y por primera vez en más de 20 años, sentí que mis ideas importaban. El éxito en el mercado fue como una puerta que se abre. Poco a poco, las miradas curiosas de la gente del pueblo se transformaron en saludos cordiales. La panadera empezó a guardarme el pan caliente por las mañanas. El farmacéutico me preguntaba por la tensión de Elena. Dejé de ser Iseni, la extranjera. Empecé a ser Sofía. Me invitaron a unirme al café semanal de las mujeres del pueblo. Al principio, me sentía intimidada. Eran mujeres fuertes, viudas la mayoría, que habían sacado adelante a sus familias y sus tierras. Sus conversaciones eran un torbellino de griego rápido, risas y quejas. Yo escuchaba, aprendiendo más sobre la vida en una hora que en todos los libros del mundo. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Daphne. Daphne era tejedora. Tenía un pequeño taller al lado del mercado. Era viuda desde joven y tenía un humor afilado y una visión pragmática de la vida. Nos hicimos amigas. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar unos hilos de lana, me preguntó por mi vida en España. Le hablé de Madrid, de mi antiguo piso, de mi vida como esposa de un arquitecto. Pero lo conté como si le hablara de una película que había visto hace mucho tiempo. ¿Y tu familia?, preguntó, sin levantar la vista de su telar. ¿Tus amigos? Me encogí de hombros. Mis padres murieron hace años. Tenía algunas amigas, pero... La frase quedó en el aire. Me di cuenta de lo mucho que Javier me había aislado, siempre encontrando un defecto en cada una de mis amistades. Daphne asintió, como si lo entendiera todo. El marido, dijo, como si fuera un diagnóstico. El que te dejó en Italia. Nunca dices su nombre. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Javier, dije. El nombre sonó extraño en mis labios. Se llama Javier. Daphne detuvo su trabajo. El silencio en el taller se llenó con el zumbido de una mosca. Me miró directamente a los ojos. Su mirada era clara, sin una pizca de lástima. ¿Y nunca te buscó?, preguntó. La pregunta que yo había enterrado bajo capas de trabajo, de cansancio y de una nueva rutina. La pregunta que me daba pánico responder. Porque no sabía la respuesta. Y ambas posibilidades, que si me hubiera buscado o que no, me aterraban por igual. Me quedé en silencio, incapaz de responder. La pregunta de Daphne quedó flotando en el aire, simple pero a la vez, tan pesada como una piedra. Era la pregunta que yo misma me había prohibido hacer. Si han llegado escuchando hasta aquí, les pido que me ayuden comentando con el número 1 aquí abajo, para saber que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte, la parte en la que me enfrento al hombre que me empujó a este camino, pero que sin quererlo, me regaló mi libertad. Gracias por estar ahí, en el canal Corazones de Millonarios. La pregunta de Daphne se quedó conmigo. Me persiguió durante días. Se colaba en mis pensamientos mientras recogía aceitunas, mientras amasaba el pan con Elena. ¿Y nunca te buscó? Tenía que saberlo. Una noche, después de que Elena y Nico se fueran a dormir, busqué en el fondo de mi armario la mochila con la que había llegado. Allí estaba. El viejo teléfono. Llevaba meses apagado.
Encontré el adaptador que Nikos me había conseguido y lo enchufé a la corriente. Mientras se cargaba, mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba a punto de abrir una puerta a un pasado que había intentado dejar atrás. Con los dedos temblorosos, lo encendí. Se conectó a la débil señal de internet de la casa. Y entonces, las notificaciones empezaron a llegar. Una avalancha. Cientos de mensajes. Cientos de correos electrónicos. La pantalla se llenó de nombres que no había leído en mucho tiempo. Amigas de Madrid. Primos lejanos. Los asuntos de los correos iban desde un casual, ¿dónde estás?, hasta un preocupado, Sofía, por favor, da una señal de vida. Sentí una punzada de culpa. Había desaparecido de sus vidas tan completamente como Javier había desaparecido de la mía. Había un correo de mi antigua mentora de diseño, con una oferta de trabajo para una consultoría a distancia. Y luego, vi su nombre. Javier. El último correo había llegado hacía solo unas horas. El asunto era directo. Sé dónde estás. El corazón se me detuvo. Lo abrí. Sofía, empezaba. Me ha costado meses y un investigador privado, pero por fin te he localizado en ese rincón perdido de Grecia. Ya está bien. Voy a buscarte para que vuelvas a casa y termines con esta rabieta ridícula. Mi vuelo aterriza en Atenas el jueves. Prepárate. El jueves. Faltaban 3 días. La habitación empezó a dar vueltas. El pánico, ese viejo conocido, volvió a apoderarse de mí. ¿Cómo se atrevía? Después de meses de silencio, ¿esperaba simplemente aparecer y recogerme como si fuera una maleta perdida? Bajé las escaleras a trompicones, con el teléfono en la mano. Elena estaba en la cocina, revisando las cuentas en los libros viejos. Levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. ¿Malas noticias de España?, preguntó en su griego imperfecto. Solo pude decir una palabra. Javier. Elena no necesitó más explicaciones. Sus ojos se entrecerraron. Metió la mano debajo de los libros de cuentas y sacó un sobre grande, de papel manila. Lo deslizó sobre la mesa, hacia mí. Entonces, llega en buen momento, dijo, con una calma sorprendente. Estábamos esperando el momento adecuado. Dentro del sobre, había unos papeles. Un documento legal. En griego, con una traducción al inglés. Llevaba mi nombre, junto al de Elena y Nikos Petridis. Acuerdo de sociedad, explicó Elena. 1/3 del negocio es tuyo. Ahora. No en el futuro. Ahora. Las lágrimas me nublaron la vista. No era un trabajo. No era un favor. Era una sociedad. No era solo un lugar donde quedarme. Eran unos cimientos sobre los que construir. No era caridad. Era el reconocimiento a mi trabajo. Elena puso su mano sobre la mía. Tú eliges lo que pasa el jueves, dijo con firmeza. Aquí tienes un hogar. Un negocio. Y amigos. Señaló el teléfono en mi mano. Ese hombre, ya no decide por ti. Y en ese instante, el pánico desapareció. Reemplazado por una certeza. Sólida como las piedras de esa casa. Javier venía a buscar a una mujer. Pero iba a encontrar a otra muy distinta. El jueves llegó con un cielo perfectamente azul. Yo estaba en el pequeño almacén con Nikos, catando las primeras muestras del aceite nuevo, cuando oímos el motor de un coche. Un sonido extraño, ajeno al zumbido de las abejas y al canto de las cigarras. Elena apareció en la puerta. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Ya está aquí, dijo simplemente.
Con el corazón martilleándome en el pecho, me sequé las manos en el delantal de trabajo y salí. Javier estaba de pie junto a un sedán plateado y reluciente. Llevaba unas gafas de sol de diseño y el pelo perfectamente peinado. Examinaba la humilde casa de campo con una expresión de claro desagrado. Me vio. La conmoción en su rostro fue casi cómica. Sus ojos recorrieron mis botas de trabajo, mis brazos morenos, mi pelo recogido en una simple coleta. Vi cómo el reconocimiento luchaba contra la incredulidad. Dios mío, Sofía, dijo. Su voz tenía ese tono familiar, de desaprobación. El tono que antes me habría hecho correr a arreglarme, a disculparme por mi aspecto. ¿Qué te ha pasado? Ese tono ya no tenía poder sobre mí. La vida, respondí, acercándome a él. La vida me ha pasado, Javier. ¿Qué haces aquí? Se quitó las gafas. Su encanto practicado apareció como una máscara. Extendió los brazos. He venido a llevarte a casa, por supuesto, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Ya ha durado bastante esta broma, ¿no crees? Esto no es una broma, le interrumpí, deteniéndome fuera de su alcance. Esto es mi vida. Su sonrisa vaciló. Detrás de mí, oí los pasos de Elena y Nikos, que salían de la casa. Se quedaron a una distancia prudente. Guardianes silenciosos. Javier se percató de su presencia. Su expresión se endureció. ¿Son estas las personas con las que te has estado quedando? ¿Te tienen aquí retenida? Me han estado enseñando, le corté. A cultivar olivos. A ser parte de una comunidad. A valorar la amabilidad sin condiciones. Soy socia de este negocio, Javier. Tengo una empresa aquí. La incredulidad cruzó su rostro. Seguida por el desprecio. ¿Una empresa, Sofía? No seas ridícula. Eres diseñadora, no una campesina. Es hora de volver a casa. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué ahora, después de meses? Se sintió incómodo. Miró a la pareja de ancianos que nos observaba. ¿Podemos hablar de esto en privado? Ellos no entienden español, respondí. Y yo no tengo nada que ocultarles. ¿Por qué ahora, Javier? Sus hombros se hundieron ligeramente. Tus padres han estado llamando. Los amigos preguntan en los eventos. Los clientes extrañan de que no estés en casa. Perjudica a mi imagen. Ahí estaba. La verdad. A nuestra imagen, corrigió él rápidamente. A nuestra vida juntos. La que construimos durante 20 años. La que tú construiste, le repliqué. En la que yo, poco a poco, me convertí en un accesorio de tu éxito. Dime, Javier, ¿te diste cuenta de lo infeliz que era antes de Italia? ¿Te importó? Su rostro se ensombreció. Teníamos una buena vida, Sofía. Una casa preciosa. Seguridad económica. Respeto. ¿Qué más podías querer? Un propósito, dije, señalando la casa de piedra a mis espaldas. Conexión. El control sobre mis propias decisiones. He encontrado las tres cosas aquí. En un lugar que tú desprecias. Esa no eres tú, insistió él, con un borde de desesperación en la voz. La Sofía que yo conozco no elegiría el trabajo manual y la pobreza por encima de la comodidad. Sonreí. Una sonrisa triste. Tienes razón. La Sofía que tú conocías no lo haría. Pero esa mujer murió en Italia, cuando su marido la abandonó como parte de una broma. Di un paso adelante. Saqué del bolsillo el sobre que me había preparado mi abogada en el pueblo.
Estos son los papeles del divorcio, Javier. Se quedó mirando el sobre como si le quemara. No puedes hablar en serio. ¿Tirarías todo por la borda por esto?, dijo, señalando la modesta granja con un gesto despectivo. No estoy tirando nada, respondí, poniendo el sobre en su mano rígida. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Tú me dejaste, Javier. Te fuiste riendo. Lo que nunca esperaste es que yo encontrara mi propio camino de vuelta. Sin ti. Se quedó allí, con los papeles en la mano. Su rostro pasó por el shock, la ira y, finalmente, un orgullo herido. Te arrepentirás de esto, dijo. Pero la amenaza sonó hueca. Nico se adelantó entonces. Puso una mano en mi hombro. Le dijo algo en griego a Javier, en un tono firme pero no hostil. ¿Qué ha dicho?, preguntó Javier, su voz más pequeña ahora. Dice que la carretera de vuelta a Atenas es peligrosa de noche, traduje. Que deberías irte ya para llegar a la ciudad antes de que oscurezca. Javier nos miró a los tres. Y por fin, lo entendió. Esto no era una negociación. No era un rescate. Era un adiós. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se subió a su coche. Mientras el sedán plateado desaparecía por el camino de tierra, llevándose consigo 20 años de mi vida, Elena deslizó su mano en la mía. Juntos, los tres, nos dimos la vuelta y caminamos hacia la casa. Esa noche, cenamos en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de paz. Un silencio de final de batalla. Elena había preparado un estofado sencillo, pero a mí me supo al mejor manjar del mundo. Cuando terminamos, Nico se levantó. Fue a una pequeña alacena y sacó una botella de vino cubierta de polvo. Un vino que guardaba para ocasiones especiales. Llenó 3 vasos pequeños. Levantó su vaso. Nos miró a Elena y a mí. Y dijo una sola palabra, que resonó en la quietud de la cocina. Eleftería. Libertad. Bebimos. El vino era dulce y fuerte, como la vida misma. Más tarde, salí al porche. La luna llena bañaba el olivar con una luz plateada. El aire olía a jazmín y a tierra. Me senté en el escalón de piedra, el mismo que había fregado tantas veces. Me sentía, en paz. Javier se había ido. Y con él, se había ido el fantasma de la mujer que yo solía ser. No sentía odio. Ni siquiera rabia. Solo una inmensa, abrumadora, gratitud. Me había abandonado pensando que me rompería. Pero en realidad, me había liberado. Pensé en las lecciones que había aprendido en ese rincón perdido del mundo. Aprendí de Elena y Nikos lo que significa realmente la familia. El amor verdadero no es construir una jaula, por muy dorada que sea, para retener a alguien. Es darle a esa persona tierra fértil para que eche sus propias raíces, tan fuertes que ningún viento pueda derribarlas. Aprendí de mí misma que la felicidad no depende de complacer a los demás. A veces, el camino más difícil, el que te obliga a caminar sola por el barro, es el único que te lleva de vuelta a casa. A tu verdadero hogar, que está dentro de ti. Y aprendí algo sobre el mundo moderno. Ese mundo obsesionado con la imagen, con el éxito, con las cosas que se pueden fotografiar y publicar. Aprendí que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas que no caben en una foto. El calor del pan recién hecho. El alivio del agua fresca en un día de calor. La confianza silenciosa en la mirada de un amigo. El orgullo de ver el fruto de tu propio trabajo, en tus manos agrietadas. Mi marido se fue, esperando que yo volviera arrastrándome. En cambio, aprendí a plantar. A cuidar. A cosechar. Miré los olivos, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado.
Sabía que la próxima cosecha estaba en camino. Y que yo, por primera vez en mi vida, estaba preparada. Estaba lista para recoger los frutos. Y así, la historia de Sofía, la mujer que fue abandonada para encontrarse a sí misma bajo el sol de Grecia, termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo distinto en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien que crean que también se emocionará, y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos viajes al interior del alma. Nos encontramos en la siguiente historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.